nunca se sabe cuándo puede ocurrir un engaño en tu vida. En mi caso, nunca habría imaginado que ocurriría justo delante de nuestra casa, en la parada de autobús por la que entré por casualidad. Pero lo que vi me dejó impactado y me hizo reflexionar sobre lo bien que conozco a mi mujer. No te pierdas esta historia. Yo tenía entonces 25 años, y esta mujer también. Sin embargo, sus 25 resultaron ser bastante desiguales para mi misma edad. Ella se había divorciado y tenía un hijo pequeño a los 25 años. Yo, en cambio, a esa edad solo había tenido un coche. No tenía hijos ni me había divorciado. En fin, rebobinaré rápidamente la cinta y diré que más o menos empezamos a salir. Me gustaba sobre todo por su actitud madura y comedida ante la vida. Salir a discotecas y demás no parecía interesarle, tenía un trabajo bastante bueno, orden en casa, todo para el bebé y demás. En general, admito honestamente, que yo, mirando todo esto en el momento, de repente quería que en mi vida, también, llegó a la orden. Yo también quería aterrizar y, como se suele decir, ser una persona decente. Pero como me di cuenta después, fue después de tales pensamientos que casi me tomaron cariñosamente. Que te quedes con nosotros, dijo Tania una noche, cuando volví a visitarlos. Y entonces mi primer error fue ir al territorio de mi amiga, no llevarla a mi casa. Y para que no nos quedáramos a vivir en mi casa, le pregunté a ella, y resultó que su casa tiene más habitaciones, el bebé está mucho más cerca de la guardería de allí, y además lleva unos años yendo a su gimnasio habitual, que está cerca de su casa. Bueno, pues me mudé. Y a partir de ahí, el modo sensible y cariñoso cambió un poco a un modo con preguntas y exigencias. Desde que nos conocimos, habían pasado casi 6 meses. Y yo para entonces, de hecho, ya en pleno comportamiento como marido. Después de todo, la actitud, pensé, no depende de la boda. Una boda se podría decir que la mitad de una relación, pero ciertamente no el principio. Mi punto es que en este punto ya me había presentado como un marido. Hago todo tipo de pequeñas cosas en su casa, me quito el trabajo cuando ella no es capaz de recoger al bebé, pagar por todo, y así sucesivamente. Y por todo esto, aquí empieza en mi vida, una vida inesperada, me olvido completamente de preguntarle. Bueno, dónde y cómo, de hecho, es ahora su primera, ex marido. Por supuesto, cuando la conocimos, ella me dijo algo sobre el de pasada, pero para discutir nuestra relación conmigo, le gustaba 3 veces más que el divorcio. Así que no hablamos con ella mucho al respecto. Pero no importa cuánto cuerda para ver, y el final todavía suceder. Y una serie de eventos todavía me obligó a finalmente alejarse de Tatiana. Así que una vez que ella y yo empezamos a hablar sobre el gimnasio, al que va con regularidad durante varios meses. ¿Está lejos?, le pregunto, yo también debería empezar a prepararme para la primavera. Mientras aquí es otoño, y luego invierno, justo a tiempo para el verano para ponerme en forma. Dame la dirección. Y resultó que no hay ningún gimnasio cerca de nuestra casa. Y no ha ido a ninguno en las últimas semanas. Entonces, ¿por qué me has dicho que llevas mucho tiempo haciendo ejercicio?, le pregunté. Quería impresionarte, como si los hombres no hicierais eso. Ya veo, nada de gimnasio, y luego más. Luego la primera pelea que siguió cuando aparentemente le hice una pregunta fuera de rango. Bueno, aún más graciosa fue su respuesta. Ella tiene un sistema doméstico inteligente en casa. Bueno, puedes controlar los electrodomésticos a través de tu móvil. Cogí mi teléfono y se había quedado sin batería. Encendí rápidamente el aparato que necesitaba y rápidamente puse el móvil en el cargador. Ahora había que apagar el aparato. Cojo el iPhone de Tatiana y aparece una contraseña. Otro segundo, ella entra en la habitación, vio un móvil en mis manos y casi chillando agarró el teléfono y me lo arrebató, casi dejándolo caer al suelo. Tania, ¿eres normal? ¿Qué guardas ahí que sea tan importante que merezca la pena protegerlo? Es mi espacio, es mío y punto.
Ella se fue a la cocina y yo noté esta travesura en mi interior. Unos 15 minutos después volvió y me dio su móvil. No te ofendas, es la forma en que me educaron. Me lo dijo entre dientes, pero por supuesto esa excusa no fue suficiente para mí. Su teléfono celular entonces no tomé y este caso para mí recordaba. Y resultó que no en vano. Mientras tanto, como he dicho, el otoño ha llegado y la siguiente llamada para mí fue el tiempo lluvioso. Mi horario en el trabajo es irregular. Puedo salir por la mañana, mucho antes que ella, puedo salir más tarde y lo mismo por la tarde. Puedo estar en casa a las 3, y a veces solo consigo acostarme a medianoche. Uno de esos días llamé a la futura esposa de la fracasada Tatiana y rápidamente saqué al niño de la guardería. A las 4 estaba con él en casa. Fuera llovía y esperábamos a Tania en casa sobre las 6. Cuando llegó ese momento, Tania llegó a casa. Nos reunimos con ella, cogí sus bolsas de la puerta, miré y apenas había una gota en su plaza. ¿Coges un taxi hasta allí o qué?, le pregunté. El autobús, ¿para qué necesito un taxi? Miré la sonda, colgada en el guardarropa, estaba en su funda y, por supuesto, seca. Si no hubiera sido por aquel incidente con el teléfono, no habría prestado atención ni a la lluvia ni al paraguas. Pero en nuestro caso, sí presté atención. No importa, no importa. Pasan unas semanas más y vuelve a casa seca. Tania, no estoy insinuando nada, mejor dime cómo puede ser esto y todo, se ríe. El autobús, querido amigo, puede parar no solo en las paradas, sino también a la demanda, no muy lejos de nuestra puerta. Acabo de caminar no de nuestra parada de autobús, pero pedí y el conductor se detuvo allí mismo. Realmente vivíamos cerca de la terminal de uno de los autobuses urbanos. Y al parecer, como esta zona de la ciudad era aún nueva, efectivamente una de las paradas estaba bastante lejos y la siguiente ya era la terminal. Pero el hecho de que los grandes autobuses aquí, como los taxis, dejaran y recogieran a cualquiera en el camino, bueno, algo andaba mal de alguna manera. Pero es como no pillado y no un ladrón, pero solo hasta que atrapado. Y al final la pillé. En general, un día llego a casa por la noche. Por supuesto, no hay aparcamiento gratuito en ese momento. Y no es solo al lado de la casa. No hay ninguno a la vista del ojo humano. Me pasé media hora cerca del patio, chocando contra el bordillo con la esperanza de encontrar un hueco. El lugar más cercano para el coche resultó estar casi en la terminal de autobuses. No podía verlo desde nuestra ventana, y desde luego no habría dejado el coche allí en ningún otro momento, pero hoy no había mucho donde elegir. Aparqué allí, cerré el coche y me dirigí a un lado. Al día siguiente tenía que estar en casa todo el tiempo. El bebé también se quedó conmigo ese día. Y por la tarde me acordé, joder, tengo el coche aparcado ahí, Dios sabe dónde. Entonces, ¿cómo? Y bajo la ventana de espacio libre liberado un montón. En general, comenzó a reunirse, el niño pidió ir conmigo. Vamos, me lo llevo conmigo, tomo las llaves del coche y nos vamos a la terminal para mover mi coche más cerca. Enciendo el coche, lo caliento y empiezo a salir a la carretera para dar la vuelta, y hay una señalización, 2 carriles sólidos. La vuelta en U más cercana es la terminal de autobuses, pero está a 20 segundos como mucho. Sin pensármelo 2 veces, me metí en la carretera, llegué a la terminal, me di la vuelta y vi al conductor bajarse del autobús, que estaba parado en la parada, con algunas cosas en las manos y dirigirse a las cabinas, donde estaban sentados los conductores. Salí del coche, cogí a su hijo de la mano y nos dirigimos hacia la puerta de la tienda. Al acercarnos, miramos dentro, mi mujer estaba sentada en el brazo del conductor, y el que yo llevaba de la mano se me soltó de las manos y entró corriendo gritando papá. Entonces me quedo parado preguntándome qué hacer, todo el mundo está en silencio. Y todo el mundo, como yo lo entiendo, está claro. Nuestro padre es el conductor de uno de esos autobuses. Ahora sé qué tipo de conductor es, que casi todos los días frena el autobús delante de la puerta.
pero sobre todo me llamó la atención la reacción, o más bien la falta de reacción. De hecho, le pregunté si estaba avergonzada. Me dijo que era su ex marido y que de él dependía el destino de este apartamento y mucho más. Me dirigí rápidamente a su apartamento y empecé a hacer las maletas. Y entonces ella finalmente se abrió. Resultó que todo sin firma para ella no es nada. Y ella piensa que la relación solo puede comenzar en una oficina de registro. El hecho de que invirtiera completamente en la familia y en este su lugar, el hecho de que casi cambiara toda mi vida en su beneficio, todo eso no importa. Y sin garantías, como ella dice, es decir, sin sello en el pasaporte puede hacer lo que quiera, y desde luego como ella dice con el padre biológico de su hijo. En resumen, una experiencia tan inadecuada es suficiente para que me dure toda la vida. Y ahora estoy sentado aquí pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en mi casa? Y al final de esta, nunca hubiera aparecido. ¿Cuántos meses, o tal vez años para averiguar toda su diversión? Ella ciertamente no me habría dicho, porque para ella es normal. Segunda historia. ¿Alguna vez sentiste que había algo mal en tu matrimonio? Yo también pensaba que nos iba bien hasta que un día ocurrió algo que hizo añicos mi fe en nuestra vida matrimonial. Accidentalmente descubrí que mi mujer me engañaba y eso me sacudió hasta la médula. Pero lo que ocurrió después me sorprendió incluso a mí. ¿Quieres saber cómo resolví esta situación y cómo mi mujer se arrepintió de sus actos? Entonces quédate conmigo durante el resto de este vídeo. Omitiré cómo nos conocimos mi mujer y yo, no tiene mucha relevancia para mi historia, que, por lo que parece, será bastante larga tal y como está. Sugiero escuchar la historia completa, por así decirlo, para hacerse una idea de lo que sentí durante aquellos meses, como se dice de primera mano. Marina y yo, treintañeros, decidimos mudarnos a una ciudad más grande después de casarnos. Esta decisión, por supuesto, no fue fácil para nosotros. El caso es que en nuestra ciudad natal ya teníamos algún tipo de contactos, pero seguíamos llevando más o menos las cosas, pero mi mujer y yo queríamos ver la vida con los ojos aún más abiertos. Sobre todo porque en nuestros sueños y áreas de trabajo los sueldos son diferentes aquí y allá a veces, y a veces por casi 10 veces. Pero resulta que mudarse a una gran ciudad y hacer todas las mismas cosas, podemos vivir con su esposa es muy diferente de lo que vivíamos con ella ahora. Sin embargo, no terminó siendo tan brillante y colorido como ella y yo habíamos imaginado. Ella y yo teníamos pequeños ahorros, que en esta ciudad sería suficiente para un año, bueno, o un poco más. En general, mira, Marina, el paso que decidimos dar, es muy serio. Le propuse gastar menos, ganar más, ahorrar, etc. Mientras nos instalamos aquí, por así decirlo, nos acostumbramos y nos levantamos, decidimos que no tendremos hijos todavía. No hace falta mucho tiempo para esa cuestión, así que una vez que estemos en pie, pensé que no sería un problema seguro. Ella estuvo de acuerdo conmigo en ese momento, pero no por mucho tiempo, como resultó. Las luces, como dicen en la gran ciudad, hicieron su trabajo, y empecé a oír de ella peticiones de viajes a clubes, demandas de entretenimiento, y solicitudes de compras caras e inconsecuentes, y otras tonterías triviales. Tú y yo teníamos un acuerdo, ¿no?, le pregunté, pero no obtuve de ella ninguna respuesta inteligible. Ella, por cierto, también consiguió un empleo, trabajó desde la puerta como alta directiva y ayudó en una empresa a dirigir, aunque informalmente, pero casi toda una línea de trabajo. Por algo os cuento los detalles de su trabajo. Pasaron unos meses más y entonces llegó la primera sorpresa. Entré en la habitación donde suele sentarse ante su portátil por las tardes y la veo sentada en la página de las redes sociales de esta gran ciudad. Interesada en las noticias locales, le pregunté. Me comunico con gente nueva, puede ser interesante en los comentarios de aquí, respondió mi mujer. Fue la tarde que ahora considero el principio de nuestro fin. A nadie se le prohíbe sentarse en la red social y yo en vano ese día, como se ve, no le presté atención. Pasaron un par de meses más y de repente mi mujer empezó a tener problemas en el trabajo. Porque, como te he dicho,
ella estaba con el jefe de la dirección del tren de aterrizaje, responsable también de esto, aunque quizás de manera informal, pero como has entendido, también lo era. Uno se retrasó una vez, luego se retrasó 2 veces, luego se retrasó 3 veces. Traté esto con absoluta calma, porque el propósito principal, por acuerdo con la misma esposa, tuvimos nuestra carrera, así, y el éxito financiero. Y por esta razón, no la reprendí por estos retrasos en absoluto. Pero solo hasta exactamente un momento al azar. En ese momento, se acercaba el 23 de febrero. Se celebraba una especie de fiesta de empresa en la oficina. Esta historia no trata en absoluto de una fiesta corporativa, pero el hecho de que ocurriera me hizo reflexionar un poco. Su empresa trabajaba ese día. Y justo por la tarde decidieron reunirse y felicitar rápidamente a todos sus hombres. En fin, por la noche mi mujer me llama y me pide que la recoja de alguna manera. Yo seguía conduciendo en ese momento y acepté sin rechistar. Cuando llegué hasta ella, me dijo que su superior directo y su mujer estaban aquí, y que sería bueno que estuviéramos todos juntos y que nos reencontráramos. Fui allí, nos sentamos y hablamos un poco, y su jefe resultó ser un personaje bastante interesante. Y después de su breve fiesta de empresa, sugirió que fuéramos a un restaurante cercano durante 1 hora. Él, su mujer y yo. Para ser sincero, después del trabajo estaba dispuesto a ir a cualquier sitio, pero siempre que hubiera comida. Así que acepté sin rechistar. Llegamos, nos sentamos a cenar, mi mujer no bebe y en general no ha consumido hoy. Su jefe básicamente se ofrece, mirándome. Pero como mi mujer no bebe y tiene derechos, básicamente solo hay una salida para mí y para ti. Para abreviar, nos tomamos un whisky con él. Luego un poco más, salimos 5 minutos. El jefe no paraba de elogiar a mi mujer, y yo solté una frase. Parece que todo va bien, pero como siempre. Si estás bien del trabajo y no estás en casa por ese motivo durante mucho tiempo, enseguida no estás contento en casa. Pero si te quedas mucho tiempo en casa, ellas tampoco están contentas. Pensaba que este problema era solo de los hombres, pero resulta que no, porque mi mujer tiene el mismo problema. El jefe me preguntó qué quería decir. Le dije que me refería a su exceso de trabajo. Pronto empezaré a tener celos, o me la encontraré en el trabajo y comprobaré dónde estuvo con quién y cuánto tiempo. El jefe se sorprendió y me dijo que no habían hecho horas extraordinarias en los 2 últimos meses y que, de hecho, seguían sin hacerlas. No tienen una carga de trabajo tan grande como para tener que trabajar día y noche. Además, mi mujer trabaja desde hace muy poco y, desde luego, no hay tal carga de trabajo para los recién llegados. En ese momento me sentí avergonzado. Es la segunda vez que llega más tarde de lo habitual. Quizá no es rentable que el jefe se justifique conmigo. Hay horas extras, pero no dice nada al respecto. Bueno, o es hora de preguntarle a su mujer. Cenamos con ellos ese día, mi esposa profunda y noche nos llevó a casa. Al día siguiente empecé a pensar en cómo iba a averiguar el destino de mi esposa. Conducía a preguntarle a ella, bueno, ella ya me estaba contestando en el trabajo. De todos modos, cuando ella y yo volvimos a encontrarnos en la cocina por la noche, le pedí ver mi teléfono para poder poner algo en YouTube. Empezamos a cenar, viendo las noticias en su teléfono. Mi mujer puso su plato en el fregadero y se fue a la otra habitación. Cogí su móvil y revisé rápidamente sus llamadas y mensajes. Pero no había nada, por supuesto. Un montón de llamadas de números no especificados, debía de ser trabajo, y en los mensajeros de nuevo era trabajo, además de cháchara con sus amigos de nuestro pueblo, la ciudad. Estuve tentado de bloquear su móvil, pero su voz desde la habitación de al lado me lo impidió. Me gritó que mañana, o el otro día, tendría que volver a salir por la tarde para trabajar, que quizá llegaría tarde a cenar. Por supuesto, podría haber empezado a decirle que lo sabía todo sobre sus inexistentes horas extra, pero había pocas pruebas, si es que había alguna prueba de la que hablar. Empecé a revisar todo lo que tenía en su teléfono, y así llegué a la aplicación del taxi.
Y ahí descubrí algo que tuve que calcular para la semana siguiente. Hay varios en la lista de viajes que son cada uno más caro que todos los disponibles, y todos ellos por la noche desde oscuras direcciones casi fuera de la ciudad, y todos terminan en nuestra entrada. Así que Marina iría a algún sitio durante el día, y desde ese sitio volvería a nuestra casa por la tarde. Anoté desde donde se llamaba al taxi y me di cuenta de que había llegado el momento de ir yo mismo. Al día siguiente cogí el coche y conduje hasta allí por la noche. El hecho de que condujera por la noche fue un error mío, pero no lo supe en ese momento. Llegué al punto donde el taxi recogía a mi esposa cada vez, y salí, pero era un campo despejado. Estaba oscuro todo alrededor, la nieve soplando en el viento. Me aseguré un par de veces, muy bien. Estoy donde mi esposa es a menudo, también. Subí al coche y conduje un poco más lejos. Había campos por todas partes, encendí las luces largas y conduje con el navegador. Había cada vez más nieve bajo las ruedas, ya empezaba a deslizarse ligeramente por los bajos de mi coche. Vi la valla y la puerta en los faros, di la vuelta y conduje hasta la casa. Mientras llegaba, mi mujer me llamó. ¿Dónde estás? Es muy tarde y está apagando el teléfono. ¿Quién lo está apagando?, volví a preguntar a mi mujer. Estoy subiendo las escaleras. Cenamos, nos fuimos a la cama, y un par de días después ella llegó a casa más tarde de lo habitual. Yo seguía intentando averiguar a dónde iba, así que volví a cogerle el móvil. Y esta vez no podía creer lo que veían mis ojos. Es el mismo sitio en el que estaba hace solo unos días. Bueno, ¿qué? Otra vez, tengo que ir allí. Ya había estado allí, pensé. Pero decidí ir antes de que oscureciera. Tal vez vería algo. Y vi algo en mi cabeza. Fui al mismo lugar por la tarde, nada había cambiado. El campo. Otra vez cogí el navegador del teléfono y seguí por el mismo camino. Otra valla, solo que esta valla es demasiado larga y demasiado alta. Empecé a teclear la dirección en el teléfono para averiguar qué tipo de negocio era. Y entonces vi que la red de mi móvil en la valla no funcionaba aquí. No había ninguna barra. Di marcha atrás y dando la vuelta cerca de la verja, veo un cartel en ella. Es una prisión. Di la vuelta, me alejé unas decenas de metros y la conexión reapareció. Pasé por el punto donde mi mujer solía esperar un taxi, y de repente me di cuenta. No tenía a dónde ir. Por eso siempre cogía un taxi desde este punto tan lejano. En este mismo establecimiento, parece estar atascado. Y no hay recepción de red, como era de esperar. Ya había decidido ir a enseñárselo a mi mujer, pero no lo admitiría tan fácilmente. Si no lo hago bien aquí, ella pondrá excusas a cualquiera de mis argumentos. A menos, claro, que me equivoque en mis cálculos y sospechas aquí. De todos modos, me acordé de que ella dijo que iba a llegar tarde otra vez el otro día. Pensé, ya está, esperaremos a ese día. Un día después la llamé al móvil por la tarde y estaba fuera de cobertura. Es ahora o nunca, pensé ese día. Cogí el coche y me dirigí a una dirección que ya conocía bien. Volví a llamar por el camino para no ir allí accidentalmente por nada, pero el teléfono seguía desconectado. Parece que está por ahí. Me acerqué y me puse un poco más lejos, donde no llegaban las luces de la verja. Esperé. Y media hora más tarde mi mujer salió. Un par de personas más salieron con ella, al parecer familiares de los que estaban sentados dentro, subieron al coche y se fueron. Bueno, Marina fue por ese camino hasta este lugar, donde todavía hay una conexión. Al parecer, para llamar a un taxi desde allí, como era su costumbre. Me detuve detrás de ella, toqué el claxon, y ella retrocedió casi hasta el montón de nieve. Tomé a la izquierda, me detuve y salí del coche, le grité, «Hola. ¿Cómo estás por aquí?». Le pregunté a mi mujer y yo,
sin esperar a sus otras preguntas inútiles, le dije que conocía todas sus actividades en las redes sociales, pero también que no había ni hay reciclaje. Por supuesto tuve que mentir un poco, y le dije que había hablado con un abogado hacía unas semanas, y que me lo había encontrado todo. Y que a dónde iba, y lo más importante, que había averiguado a quién. Así que nada de excusas, que ni se lo pensara. Le dijo que acaba de responder, porque todo esto a ella y si no es una vergüenza para correr así en silencio, y por la noche a la cara para engañarme. De todos modos, ella lo conoció en las redes sociales. Al parecer, él también está casado y trabaja en una institución tan maravilloso. No sé qué fue lo que le atrajo de él, tal vez una actitud diferente a los valores familiares, porque los niños, según tengo entendido, que ya tiene, pero creo que mirar el mundo aún más los ojos abiertos, como ella quería, con un camarada que no lo hará pronto. Si te ha gustado esta historia, no olvides puntuarla y darle un like. Gracias por mirar.